¿Qué tal, amigos, amigas? En esta ocasión les vamos a presentar la conferencia Acoso y hostigamiento sexual laboral, una visión integral. Esta conferencia es presentada por nuestra compañera Maribel Alejandra Martínez Ortiz. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de México, es conciliadora certificada en conciliación por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, facilitadora y capacitadora de procesos paz y medios a la solución de conflictos. Es especialista, es capacitadora y conferencista en temas de derecho laboral en Aequitas Consultoría. Es un placer tenerla. Le doy el... Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, días para la hora en la que estén viendo esta conferencia. Efectivamente, el día de hoy agradezco mucho la invitación que se le hace a su servidora a efecto de hablar del acoso y hostigamiento sexual. Ok, pues vamos a iniciar con la ponencia. Efectivamente, su servidora ha tenido a bien participar en foros de cultura de paz y tiene una especialización en Derecho del Trabajo por los últimos 20 años. Situación que me ha permitido ver de primera mano lo que pasa respecto al acoso y hostigamiento sexual. La oportunidad de hablar en esta conferencia es tener una visión integral del acoso y hostigamiento. Porque si bien es cierto, está legislado y regulado, hay algo más allá que ocurre con los seres humanos y también es importante abarcar el lado un poquito sociológico o un enfoque no solamente jurídico, sino a través de las herramientas que nos pueden dar la cultura de la paz y sobre todo una condición humana que nos permite identificar la problemática social y lo que implica el acoso y el hostigamiento sexual. Vamos a iniciar. El objetivo general de esta conferencia es reconocer y diferenciar los conceptos de acoso y hostigamiento sexual laboral, así como su marco jurídico desde una visión integral, abarcando el contexto jurídico, social, cultural y emocional. Justo estos conceptos de lo jurídico, lo social, lo cultural y emocional es lo que nos va a permitir darle una visión integral. Como objetivos particulares, vamos a diferenciar lo que es el acoso laboral y hostigamiento sexual laboral. Es decir, lo que es el acoso sin la peculiaridad de lo sexual y lo que es el acoso y hostigamiento sexual laboral, que ya tiene una connotación de esta naturaleza. También es conveniente reconocer las sanciones jurídicas a la luz del marco jurídico internacional y nacional también. Y también analizaremos solo un criterio jurisprudencial que nos va a permitir definir cuál es el concepto del acoso o mobbing y cuáles son sus elementos particulares. También, a través de esta conferencia, identificaremos causas, consecuencias y formas de acoso y hostigamiento sexual laboral a partir de lo que su servidora pudo ver en la práctica, con la intención de reflexionar y generar una visión integral desde un enfoque, se lo repito, jurídico, social, cultural y emocional, reflexionando sobre los daños que se generan en las víctimas. Bueno, esta visión integral estará plasmada por estos cuatro elementos. En lo jurídico nos vamos a referir a lo previsto por el marco jurídico, como se les he mencionado, tanto internacional como nacional. En la visión social vamos a referirnos a esta interacción que se tiene en la comunidad. Socialmente, las personas participan en el trabajo, en la escuela y en el hogar y son los campos donde se pueden estar generando estas condiciones para las que personas en un futuro ser susceptibles de acoso y hostigamiento. En una visión cultural, se refiere a las estructuras sociales que se generan al interior de una sociedad, es decir, estos patrones que llevamos a nivel sociedad, que pueden ser un campo fértil
para generar violencia al interior de la comunidad. Entendiendo por comunidad a todos esos espacios donde participamos de manera conjunta, como lo he mencionado, en el trabajo, escuela y el hogar. Y por supuesto, una de las partes más importantes es una visión emocional que pasamos de lado cuando hablamos en un contexto jurídico, pero que es de suma importancia en las personas víctimas de acoso. Y entonces hablaremos de la percepción que se tiene hacia el sentir de las víctimas. Nos ocupamos de un marco jurídico, nos ocupamos de protocolos, nos ocupamos de planeaciones, pero hay un campo de oportunidad para darnos cuenta qué está pasando al interior del ser humano que sufre acoso o qué situación puede estar viviendo para permitirse ser una víctima de una de este tipo de violencias. Ok, voy a tratar de ser muy breve a pesar de mi formación jurídica con el ámbito jurídico, porque sí me interesa mucho más poder permear en una reflexión donde entendamos cómo se siente la persona. Sabemos que va a tener un marco donde se pueda proteger, pero muchas veces acceder a una justicia puede ser un tanto complejo. Entonces, habría que, en el momento en que no se ha logrado obtener los beneficios esperados en un campo jurídico, también sería conveniente ocuparnos de la condición humana para que estas políticas sean encaminadas más hacia el ser y no solamente sancionar esta conducta, sino generar una cultura preventiva de manera más efectiva. Entonces, podemos ver que en el marco jurídico tenemos instrumentos de protección internacional. Tenemos un sistema interamericano al cual pertenece México y también tenemos un sistema universal. Por lo que hace al sistema interamericano, tenemos la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, mejor conocida como la Convención Belén do Pará. Por el lado del Sistema Universal de Derechos Humanos, tenemos la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y, a su vez, el protocolo facultativo de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Como podemos ver, está enfocado hacia la mujer, pero más adelante, cuando hablemos de los casos en particular, nos vamos a dar cuenta que también se está extendiendo, que también se extiende hacia los hombres, sí en menor número, pero también puede estar latente hacia los hombres, y creo que los efectos o la protección puede ser encaminada de la misma manera. Por lo que hace al marco jurídico nacional, solamente con efecto enunciativo voy a citar algunas de las leyes. Les repito, la intención aquí es ir más al enfoque de la visión integral que en general un ámbito totalmente jurídico. Pero es conveniente saber dónde se encuentra la protección o dónde se encuentra la previsión de esta conducta de acoso y hostigamiento laboral. En el marco jurídico nacional tenemos la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde se garantizan los derechos humanos laborales. Tenemos el Código Penal Federal, donde se establece la parte punitiva de la conducta de acoso y hostigamiento. La Ley Federal del Trabajo se encuentra un poquito más amplia y más específica en esta regulación, ya que la mayoría de las conductas de acoso se dan, a pesar de darse en otros ámbitos, se dan al interior de los centros de trabajo. Inclusive lo vamos a ver más adelante que el Código Penal lo tipifica como una circunstancia al interior de las relaciones laborales. Si bien es cierto, como lo vamos a ver, hay que unificar criterios, sí es muy conveniente verlo a la luz de la Ley Federal del Trabajo, que es donde se ha tenido un mayor esfuerzo en su regulación y en su previsión. También tenemos la Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres. Como les comentaba, es muy recurrente que ocurra más hacia las mujeres, pero también en algunos casos ocurre hacia los hombres. Además, esta no es una lucha únicamente de mujeres. El erradicar la violencia es un beneficio tanto para hombres como para mujeres. También lo tenemos previsto en la Ley General del Acceso de las Mujeres
a una vida libre de violencia y, como se los mencionaba, tenemos un modelo de protocolo para prevenir, atender y erradicar la violencia en los centros de trabajo. Este protocolo representa una gran oportunidad para entender el contexto que se está viviendo. Sin embargo, el hecho de que tenga tantas formas, preguntas recurrentes, son desde mi perspectiva, con el único fin de analizar cómo puedo yo establecer o tener la garantía de que la persona a la que estoy atendiendo entra en los supuestos de acoso y qué tipo de acoso puede estar sufriendo. Entiendo que es una manera técnica y específica para no incurrir en una falta de responsabilidad del manejo del mismo. Sin embargo, desde mi perspectiva, considero que una persona que sufre acoso y hostigamiento laboral, sexual o únicamente sexual, sin que haya una existencia de una relación de trabajo, con un conocimiento bien específico, es fácil de deducir que la persona está sufriendo. Sí tenemos que buscar técnicas que nos garanticen. Sin embargo, hay que evitar también la revictimización y no someter a las personas a tantas pruebas. De verdad, una persona que sufre violencia no tiene forma de fingir o de aparentar una condición de esta naturaleza. Las personas no van por la vida tratando de demostrar que fueron violentadas. Sí hay sus excepciones, pero las excepciones considero que con la práctica son fáciles de deducir y que podríamos acotar este tipo de procedimientos tan extensos que derivan en un acceso a la justicia bastante limitado. Y por supuesto, las tesis jurisprudenciales que se encargan de regular y definir lo que no prevén las leyes secundarias como las que hemos mencionado. Ok, bueno, pues como les decía, hablaríamos del Código Penal Federal y voy a tratar de abreviar lo más que pueda y retomar los puntos más específicos que nos puedan deducir cómo está regulado y por qué es importante dar una visión integral, ya que en algunos casos, si bien no se contrapone, Maestra, veo su micrófono silenciado. abarcaremos la parte punitiva a través del estudio del Código Penal Federal, donde nos define al hostigamiento sexual. Particularmente quiero mencionar que se encuentra tipificado en los delitos contra la libertad y el normal desarrollo psicosexual. Y en el artículo 259 bis nos dice que al que con fines lascivos, así de reiteradamente a persona de cualquier sexo, valiéndose de su posición jerárquica, derivada de sus relaciones laborales, docentes, domésticas o cualquiera otra que implique subordinación, se le impondrá sanción de 800 días multa. Si el hostigador fuese servidor público y utilizara los medios o circunstancias que el encargo le proporcione, además de las penas señaladas, se destituirá del cargo y se le podrá inhabilitar para ocupar cualquier cargo público hasta por un año. Bien, entonces aquí podemos deducir que habla de un asedio reiterado, habla de una posición jerárquica y nos da un marco en el ámbito laboral, docente, doméstico o cualquier otro que implique subordinación. Este elemento de la subordinación lo resalto porque es un elemento que viene más de las relaciones laborales, inclusive es parte de la definición del mismo, y que lo vamos a comparar con la definición que viene en la Ley Federal del Trabajo. Obviamente, desde su condición punible, pues aquí nos aparece que este tipo de delito se persigue a petición de la parte y que será punible siempre y cuando cause perjuicio. Entonces, considero que estos pequeños
vacíos del perjuicio, del daño, nos limitan un poquito a la aplicación de justicia y no necesariamente se complementan o se queda claro una vez que estudiamos la Ley Federal del Trabajo. Sin embargo, vamos a analizar que en la Ley Federal del Trabajo, en el artículo 3 bis, dice que para efectos de esta ley se entiende por inciso A y habla del hostigamiento. La manera en la que está regulado manejan tanto el hostigamiento como el acoso, así de manera genérica, se ha manejado de manera como sinónimo, inclusive cuando veamos la jurisprudencia, habla del moving, hostigamiento o el acoso de manera indistinta. Aquí la peculiaridad es cuando interviene el factor de lo sexual. Sin embargo, pues como podemos recordar, en lo que hace al Código Penal aparece hostigamiento sexual, no aparece acoso. Entonces, si bien es cierto, se han manejado como sinónimos, el estar saltando de una ley a otra con diferentes apreciaciones, como que es complejo para el que lo estudia y es mucho más complejo para el que quiera tener acceso a la posibilidad de recibir una justicia por lo que hace al hostigamiento y al acoso sexual. Pero bueno, continuemos. Nos dice que el hostigamiento es el ejercicio del poder en una relación de subordinación real de la víctima frente al agresor en el ámbito laboral que exprese conductas verbales, físicas o ambas, que estaríamos hablando de una violencia física o inclusive psicológica. Entonces podemos ver que en el acoso nos pone la condición de subordinación. Y luego, cuando hablamos en el inciso B de acoso sexual, nos dice que una forma de violencia en la que, si bien no existe la subordinación, hay un ejercicio abusivo del poder que conlleva a un estado de indefensión y de riesgo para la víctima, independientemente de que se realice en uno o varios eventos. Como podemos ver, hay una variación en respecto a cómo nos tipifica el Código Penal el hostigamiento sexual, que homologándolo con el acoso sexual, aquí no necesariamente nos pide que exista la subordinación. Entonces, creo que es ahí donde yo noto un campo de oportunidad para poder ir unificando y tener una visión integral del acoso y el hostigamiento laboral y aclarar que para efectos de este tipo de leyes se estarían manejando de manera indistinta acoso y hostigamiento, con la peculiaridad de que sería punible el que represente un acoso sexual. Bien, ahora, como les venía mencionando, por lo que hace al acoso laboral, habla de su noción y tipología. Entonces voy a tratar de abreviar. Esta jurisprudencia nos habla de un objetivo que tiene o que ocupa la persona que agrede a la víctima, y que es intimidar, opacar, aplanar, amedrentar o consumir emocional o intelectualmente a la víctima. También habla de otro factor importante, que sea sistemático, es decir, que haya una serie de actos hostiles, ¿okay? Que haya una consecuencia de estos actos. ¿Okay? Y también nos da la oportunidad de que, o más bien nos abre la posibilidad de que estas agresiones sean verbales o físicas. Y bien, también nos menciona que es con el ánimo de mermar su autoestima y su salud. Dentro de esta misma jurisprudencia nos habla de la tipología del acoso y nos marca 3 niveles, según adopte el sujeto activo, entendiendo por sujeto activo al agresor. Y nos habla prácticamente de estas relaciones de subordinación o de poder, donde en horizontal la agresividad o el hostigamiento laboral se realiza entre compañeros del ambiente de trabajo, es decir, activo y pasivo, donde ocupan un nivel similar en la jerarquía ocupacional, que estamos hablando de una unión entre pares, ¿no? Entre gente en igualdad de jerarquía ocupacional, como lo menciona esta jurisprudencia. Por lo que hace a la vertical descendente, sucede cuando hay un superior jerárquico agrediendo al de menor jerarquía. Y esto tiene que ver más con la subordinación. Y vertical ascendiente,
que se refiere al hostigamiento laboral que se realiza de quienes ocupan puestos subalternos o de subordinación y que son direccionados hacia el jefe. Son los menores, pero si fuera el caso, también se estaría considerando acoso u hostigamiento laboral. Ok. Regresando, ya vimos un panorama donde en la jurisprudencia se habla desde una visión general del acoso, que tiene un matiz más civilista, una definición jurisprudencial. Ya vimos cómo es tipificado con el Código Penal, ya vimos cómo es considerado por la Ley Federal del Trabajo, y ahora vamos a ver peculiaridades que derivan de esta subordinación. Resulta que fue hasta el año del 2012 donde la Ley Federal del Trabajo tiene a bien incorporar de manera más objetiva y sistemática o tipificar, catalogar, sancionar el acoso sexual. ¿Okay? ¿Y cómo lo hace? Lo incorpora como una causal de rescisión sin responsabilidad para el trabajador. Es decir, que el trabajador se puede retirar de su empleo obteniendo los beneficios de la relación de trabajo sin que sea algo que afecte sus derechos laborales. Es bien importante valorar esto porque no es suficiente. Nos da unos pequeños pasos que nos hacen visible esta forma de violencia que es el acoso laboral y sexual. Entonces, nos habla el artículo 51, que son causas de rescisión de la relación de trabajo sin responsabilidad para el trabajador, sus familiares o cualquiera de sus representantes dentro del servicio en faltas de probidad y honradez, actos de violencia, amenazas, injurias, y o acoso sexual, malos tratamiamentos u otros análogos en contra del trabajador, cónyuge, padres, hijos o hermanos. Quiero hacer una observación en el sentido de que sí es un avance, pero no es suficiente. Si una persona genera una rescisión, si un trabajador genera una rescisión sin causa de responsabilidad, tendría que acreditar que efectivamente sufrió acoso o un hostigamiento sexual. ¿Ok? Entonces, sí hay quienes lo hacen, sí hay casos de éxito al respecto, sin embargo, se requieren de pruebas psicológicas y se puede incurrir en una revictimización, ya que en el momento en que a ti te toca firmar, te corresponde comprobar. Entonces, habiendo causales de rescisión o habiendo causas de despido un poquito más fáciles o que se permitan comprobar con mayor éxito en un juicio, es complejo entrar en una dinámica donde se tenga que acreditar una causal como lo es el acoso sexual. Así es que sí es un gran avance que esté tipificado, pero no se han tenido hasta el día de hoy las herramientas necesarias para este tipo de aplicación de justicia. Sí hay laudos que se han emitido en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje favorables, pero sí se requiere de todo un complemento o de una movilización de infraestructura en periciales psicológicas que requieren de un gasto que en su momento, bajo el esquema de la ley de las juntas de conciliación y arbitraje, pues era bastante complejo. Esperemos que ahora, con la implementación de juzgados y tribunales laborales, se tengan periciales al trabajo esta oportunidad de acción hacia la acción. Ok. También tenemos dentro de la Ley Federal del Trabajo que en el artículo 133 nos habla de prohibiciones para los patrones y sus representantes, quedando prohibido permitir o tolerar actos de hostigamiento y o acoso sexual contra cualquier persona en el lugar de trabajo.
Y si no se cumple esto, existe ya una sanción administrativa, les repito, de una reforma del año 2012 a la Ley Federal del Trabajo, donde dice que se impondrá multa por el equivalente a 250 a 5,000 unidades de medida de actualización al patrón que cometa cualquier acto o conducta discriminatoria en el centro de trabajo, al que realice actos, hostigamiento sexual o que tolere o permite actos de acoso o hostigamiento sexual en contra de sus trabajadores, ya sea que lo realice por sí o que permita que terceras personas, subordinados o gente que lo represente cometa este tipo de actos, ¿ok? Así como los que violen las prohibiciones establecidas en las secciones 4 y 5 del artículo 133. Esto habla de otro tipo de cuestiones. Lo que nos ocupa es lo que está subrayado con negro, y es que es responsabilidad del patrón evitar este tipo de actos y, por supuesto, no cometerlos por sí mismo o sus representantes. Les repito, sí es un gran avance, sí se visualiza que ya están interesados en cuidar o prevenir este tipo de violencia. Sin embargo, les repito, como un acceso a una rescisión de trabajo es bastante complejo comprobarlo, y como una sanción administrativa está bien, pero no es suficiente para hacer resarcitoria la situación de un trabajador o trabajadora bajo esas circunstancias. Máxime que no hay este tipo de coadyuvancia o comunicación con otro tipo de instituciones que apoyan o que colaboran para evitar o erradicar la violencia en el caso de los centros de trabajo. Entonces, hay mucho que caminar, como lo vamos a ver más adelante en una visión integral, cultural, emocional y estructural. Bien, podemos estar visualizando al acoso sexual o el acoso o hostigamiento como un hecho aislado. Lo podemos ver como algo que solo es parte de una relación de subordinación, como un evento que solo le pasa a otros o a otras. Sin embargo, esto está bastante latente en la forma de violencia que hemos estado legitimando durante toda una vida, o durante los últimos años, que ha sido más visible y que es importante analizar. Les comentaba que la visión integral es ver qué estamos haciendo como sociedad para después llegar a ver la peculiaridad de la persona que sufre el acoso. Y bueno, en nuestros tiempos ya es más latente la cultura de la paz y estar analizando la violencia. Y la violencia es esta forma de conducirse de manera lasciva y de afectar los derechos de otra persona, ya sea de forma física, emocional, psicológica. Pero bueno, desde un enfoque social y cultural, vamos a ver que existen 4 tipos de violencias que esta estructura o esta clasificación fue hecha por Johan Galtung y nos habla de la violencia directa, violencia estructural, violencia cultural y la violencia simbólica. Entonces, la violencia directa es aquella que va encaminada a lastimar a otros, que es la que se exterioriza en el acoso u hostigamiento, que es una acción directa hacia el otro, ¿ok? Es lo que es visible, lo que se realiza en actos y que, les repito, está muy latente en el acoso y el hostigamiento sexual. Pero este tipo de violencia directa está sustentada por otro tipo de violencias, como lo es también la violencia estructural, que se refiere a la falta de oportunidades que genera pobreza, marginación e impunidad. La Ley Federal de Trabajo se encarga de generar normas para establecer o generar un espacio de equilibrio entre los factores de producción, es decir, entre trabajadores y patrones. Entonces, la violencia estructural se genera por este nivel de poderes, ¿no? Alguien tiene un mayor poder que el otro y a esto se refiere la falta de oportunidades, ¿no? Hay personas, como lo vamos a saber más adelante, que permiten violencias bajo esta violencia estructural porque no existe campo de oportunidad.
y que si no es ese trabajo, consideran que no van a encontrar otro. Entonces, desde ahí estamos hablando a nivel social de una violencia estructural, porque esta falta de oportunidades generan este tipo de desequilibrio entre los factores de la producción. O bien entre los o cualquier otro tipo de relación que genere que una persona tenga un poder respecto del otro. Vamos a la violencia cultural, que esta legitima las formas de violencia, como lo es el machismo, el sexismo y la discriminación. ¿Okay? Damos por hecho que las conductas que se realizan respecto a otros son normales. Y culturalmente no modificamos estas construcciones sociales. Y también tenemos la violencia simbólica, que se acepta como tal, que creemos que la violencia ya es tan natural, estamos tan acostumbradas a ella que no volteamos a verla. ¿Ok? Y podemos ver este triángulo donde esta violencia cultural y estructural, donde la sociedad no hace nada por cambiar estos constructos sociales, porque estructuralmente la distribución de la riqueza sea de esa manera, que el ejercicio de poder sea naturalizado, que los pobres se piensen que son pobres y es normal, y los ricos que son ricos y es normal, hace que se exteriorice, como lo llamamos, que la punta del iceberg sea la violencia directa. Y obviamente una forma de violencia directa es el acoso y el hostigamiento sexual, ¿ok? Pero esto no ocurriría si no tuviera un campo fértil con una violencia estructural y una violencia cultural. Entonces, ahí tenemos otro campo de oportunidad a nivel social para poder visualizar dónde se encuentra colocado o dónde se encuentra exteriorizada esta conducta de acoso y hostigamiento sexual. Pero, ¿qué pasa con las personas? Y el enfoque que no queda claro en la ley, que no queda claro en los tratados, que no queda claro en todos estos tipos de protocolos, es qué voy a hacer con la parte emocional. ¿Qué voy a hacer con la persona que sufrió este tipo de violencia? Ese es lo que va a quedar siempre en el tintero. Yo reconozco haberlo estudiado desde el punto de vista jurídico, pero cuando noto que no hay un alcance efectivo hacia el trato de las personas, entonces me doy otra oportunidad de analizarlo desde otro enfoque, y más adelante en unas 2 diapositivas más podré hablar de las experiencias que su servidora tuvo al momento de tratar con personas que sufrieron este tipo de violencia. Y para entender qué está pasando con lo emocional en las personas, bueno, pues tenemos que retomar el tipo de violencia física, psicológica, sexual, económica y patrimonial. La física sería aquellos golpes que puede llegar a recibir la persona, aquello que se ve y que permea en su cuerpo. La violencia psicológica son estos tratos de sumisión, en el caso particularmente de las trabajadoras, de amenazarlas con la pérdida de trabajo, amenazar con el salario, y amenazar con modificar cualquier condición de las relaciones de trabajo o inclusive con una carga excesiva del mismo. La violencia sexual, que bueno, pues evidentemente tiene que ver con esta libertad psicosexual de conducirse y decidir sobre su cuerpo. La violencia económica, que efectivamente en el acoso está totalmente latente, porque las personas pues trabajan para satisfacer una necesidad económica, y también en otros ámbitos que puede ocurrir, como en un escolar o en cualquier ámbito de la comunidad. Bueno, siempre que se ve afectada la economía, va a haber una violencia de esta naturaleza. Y obviamente la violencia patrimonial. La violencia patrimonial, donde esté de por medio la pérdida de algún bien de la persona que es acosada u hostigada. Ok, y entonces, una vez que nos hemos dado cuenta que sí hay un enfoque jurídico, que sí hay un enfoque generalizado donde se hacen intentos por erradicar este tipo de violencia, creo que podemos ya enfocarnos específicamente en las víctimas. ¿Cómo es el sentir de una persona acosada? ¿Okay? Estos dibujos parecen
como utópicos, parecen como surrealistas, pero efectivamente aquí en esta imagen donde vemos a la mujer, una persona que es acosada, además del dolor físico, mental, emocional y psicológico que pueda sufrir, puede vivir culpas. Una persona que es acosada llega a pensar, y lo he escuchado de usuarios en su momento, ¿qué hizo mal? ¿Qué pudo haber hecho diferente para evitar? Si fue una mujer que fue acosada de manera sexual, cambia hasta su apariencia y su forma de verse para creer que a partir de no verse atractiva, la situación laboral puede ser diferente. Y comúnmente este tipo de violencia ya fue pasada por esta dinámica estructural y cultural. O sea, si nació mujer, naturalizó su condición de mujer y tal vez, o en la mayoría de los casos que yo he atendido, han sido acosadas o han sido violentadas inclusive desde su infancia. No es un hecho aislado, una persona acosada. De las que yo he atendido, no han sido hechos aislados el haber sido víctima de un acoso o un hostigamiento sexual. Comúnmente han naturalizado el tener que soportar este tipo de conductas. ¿Y por qué es importante pensar en su sentir? Porque yo fui conciliadora de la Junta Local de la Ciudad de México y yo notaba entre mis compañeros funcionarios que no les importaba el sentir. Desde un perfil jurídico nos interesa las leyes, nos interesa cumplir, nos interesa que se lleve de forma cabal la normatividad. Pero ¿qué pasa cuando esta normatividad no es suficiente? ¿Qué pasa cuando esta normatividad se queda en una hipótesis a cumplir o no cumplir? El acceso a la justicia, desde mi perspectiva, no va a ser únicamente garantizar la aplicación de la ley. Creo que ya ahorita la perspectiva de género nos da una posibilidad de poder desentrañar otro tipo de actitudes. Sin embargo, como su servidora en ese momento realizaba labores de conciliación, yo no tenía la responsabilidad de ver, si bien sí tenía la responsabilidad de cubrir un marco jurídico, no me ocupaba de la aplicación de justicia. Entonces, cuando veo la carencia o que mi soporte jurídico no me daba mucho para poder apoyar a las personas, es que yo me dedico a hacer estudios y prácticas un poquito diferentes, protocolizadas, para poder atender a las personas desde una escucha activa. Este tipo de asuntos no se negocian, no se pueden conciliar. Sin embargo, es bien importante y bien conveniente darle un trato a la persona y regresarle su dignidad, empoderarla y dejarla en condiciones para poder avanzar en su juicio o que tome decisiones sobre su condición y sus derechos laborales, cuidando esta peculiaridad de no estar negociando. El acoso y el hostigamiento sexual no se negocian. Sin embargo, es muy conveniente que los funcionarios y las personas al servicio, así como los que acompañan y de manera colectiva, nos estemos preparando o nos estemos sensibilizando de cómo lo viven. Noté en algunas ocasiones que las personas que acompañaban decían, es que tú eres muy tonta, es que tú te dejas. Entonces, cuando ya permearon en la autoestima de las personas, tomar decisiones inmediatas es bastante complejo. Retirarse de un trabajo cuando tu necesidad es máxima también lo hace más complejo. Y, por supuesto, también ha habido eventos donde el acoso es dirigido hacia el varón. Y obviamente también en el caso del varón, comúnmente son hombres que han sido víctimas de un entorno social donde las exigencias hacia el varón son diferentes. Es por eso que yo apelo mucho a la igualdad sustantiva, porque también el hombre tiene una necesidad de expresarse, y en el caso del acosador o del sujeto activo, como lo maneja el Código Penal, también es conveniente tener unas políticas más de sanarlos, porque bueno,
es demasiada la violencia estructural y cultural como para poderlo erradicar con una sola sanción punitiva. Es como lo podemos ver en las violencias, es bastante profunda esta situación. Bien, para ir abreviando esta situación, lanzo esta pregunta. ¿Qué circunstancias tiene que vivir una víctima de acoso para permanecer en un estado de violencia? Yo pongo ese círculo ahí porque cuando yo atendía a las personas que sufrían acoso laboral, yo les hacía esa pregunta. ¿Qué estaba viviendo? Y ustedes pueden pensar, tal vez podría ser más genuino irme a las preguntas que vienen en el protocolo para prevenir y erradicar la violencia en los centros de trabajo. Pero es que estas preguntas son bastante extensas y a mí lo que me interesa es que la persona se siente escuchada. Entonces, con esta pregunta, logré entender que las personas estaban pasando por un punto de vulnerabilidad. Y yo inclusive al momento de atenderlas y tratarlas ponía un círculo así, o sea, ¿qué es lo que estás viviendo que hace que vivas este punto de vulnerabilidad, este espacio que permite, que te obliga, ¿no? Obviamente les hago saber que es importante lo que me digan, les hacía saber, que la historia que tenían que contar era importante. Y entonces, al ponerles este círculo y saber que estaban viviendo, notaba que habían sido víctimas previo a ese evento. Entonces, muchas de ellas, o en algunos casos que voy a ir mencionando de manera breve, una de ellas venía de provincia, su familia estaba lejos, y su punto de vulnerabilidad era sentirse sola y que tenía que soportar en su trabajo. Otra persona tenía como punto de vulnerabilidad que el acosador era amigo de su esposo. Entonces, esta cuestión cultural y social mezclada la hacía que tuviera que soportar ciertas circunstancias para evitar un conflicto porque se sentía responsable de lo que pudiera ocurrir con eso. Otra mujer acosada era madre soltera y obviamente de ella dependía el ingreso familiar. Entonces, este punto de vulnerabilidad que tenemos aquí tiene que ver con la condición de la persona que esté viviendo e inclusive con su pasado. No podemos entrar o ocuparnos de una terapia profunda, aunque todo este tipo de personas deberán de tenerla. Entonces, considero conveniente que al no tener el tiempo suficiente para poder apoyar a estas personas, hay que empoderarlas, hay que ponerlas en circunstancias de tal forma que estén en posición de continuar con un juicio o de tomar las decisiones que crean convenientes que le beneficien a lo ya ocurrido para evitar revictimizarlas. Y entonces resulta que en esta posibilidad que yo no encontré en su totalidad en las leyes o que requerían de juicios más largos y con apoyo de otro tipo de profesores, me permití elaborar, o les voy a mencionar sobre 2 casos, donde yo atendía a las personas y ponía el ejercicio que utiliza una de mis maestras en mediación sistémica de la silla vacía, donde yo podía permitir que la otra persona se expresara respecto de su acosador, porque no los podemos confrontar, y entonces al momento de que ella se podía expresar y que notaba que una autoridad o que alguien que representaba a la autoridad la legitimaba su dolor, legitimaba la posibilidad de expresar lo que estaba viviendo, hacía que esta empatía le permitiera empoderarse y darse cuenta que en ese momento estaba en control de poderlo decir, que en su momento no lo estuvo, pero que en este momento había una tercera persona que estaba interesada no solo en su acceso a la justicia, sino el acceso de su reconocimiento a la dignidad tan marcada y tan señalada en la Ley Federal del Trabajo. Por otra parte, otro de los ejercicios que yo me di la oportunidad de manejar es permitir que las personas escribieran lo que habían vivido. Y entonces hacía este efecto de control y yo les guiaba y al final, como una dinámica reflexiva, yo les decía que qué pasaría si pudieran destruir esa hoja
y poderla dejar en el bote de basura. Entonces, yo no tengo formación psicológica, tuve una formación de acompañamiento de coaching para efecto de poder sacar avante estas circunstancias e involucrarme inclusive en la inteligencia emocional y en la programación neurolingüística para tener unas herramientas secundarias donde las podíamos abordar. Seguramente habrá quien nos escuche y que sea experto en psicología, pero yo sí les puedo hablar que estas dos técnicas, solo por mencionar, hacían que las personas se hicieran responsables por lo menos de su juicio, por lo menos de sus decisiones, y que inclusive en una siguiente audiencia o en una siguiente ocasión que se presentaran, se liberaran de la culpa y acudieran de una manera diferente. Algunas llegaban a cambiar de look, algunas llegaban más arregladas, se notaba, y ya tuve la oportunidad también de visualizar y de que ellas me hicieran comentarios de cambios en su persona. Les repito, no es mi intención invadir una esfera psicológica, tan es así que no la mencioné en la visión integral, porque no es mi especialidad, pero es un campo de oportunidad que nos podemos dar los profesionistas del derecho para entrar en otro campo que no es lo jurídico, que es la cultura de la paz, que es la inteligencia emocional, que es el autoconocimiento y la autogestión del conflicto, para poder entonces apoyar a otros desde un enfoque más integral. Bien, con esto me voy a las conclusiones de los enfoques que puse sobre la mesa en esta conferencia. Y por lo que hace al jurídico, se requiere unificar criterios y conceptos en las legislaciones que contemplen el acoso y hostigamiento sexual, así como una interacción entre instituciones encargadas de la aplicación jurídica. Por lo que hace a lo social, es conveniente tener políticas gubernamentales efectivas, encaminadas a romper con prejuicios y estereotipos para lograr una igualdad sustantiva. En lo cultural, todos somos parte de la cultura y responsables de naturalizar la violencia estructural que genera desigualdad e injusticia. Participemos en una nueva visión cultural con estructuras sociales encaminadas a resignificar al ser humano. Y por supuesto, en lo emocional, establezcamos espacios seguros que garanticen la estabilidad emocional de las personas de todas las edades en los entornos donde participemos: hogar, familia, escuela y trabajo. Y termino con una frase de Emile Durkheim, donde habla que amar a la sociedad es amar algo más allá de nosotros mismos y algo en nosotros mismos. Para mí esta frase nos invita a hacernos responsables de lo que generamos de manera colectiva, de lo que aportamos para nosotros mismos y para los otros. Gracias por la atención prestada, a los que me hayan escuchado. Aquí están mis redes, aquí están mis formas de contacto. Gracias por escucharme. Maestra, le agradecemos mucho su ponencia. Sin duda son fundamentales los temas que comenta referente a esta parte del hostigamiento. Ya lo comentan los artículos 1 y 4, y en el referente a lo que es el artículo 127 en derechos laborales, hay mucha materia en la que se tiene que trabajar. La norma 035, que busca trabajar con aspectos psicosociales, no ha sido suficiente. Es el caso de su materia en el cual ve y nos platica de los casos que está llevando. Maestra, en nombre de la Asociación Mexicana de Psicología Jurídica y Derecho Penal, le agradecemos su ponencia y deseamos a nuestros oyentes, los invitamos a que reflexionen con los temas que está proponiendo. De antemano, desearle la buena noche a usted, maestra, y desearle las buenas noches, días, tardes a quien nos está viendo. Muchas gracias por escucharme y por darme esta oportunidad de platicar mis experiencias. Maestra, un honor. Con esto damos por finalizada la sesión de hoy.